diaria de la Biblia. Espero que la mayoría continúen en la carrera. Yo sé que ya muchos desertaron, que ya muchos no están leyendo, pero bueno, yo siento como que todos lo leen. Entonces sigo inspirado para mandarles el devocional diario. Aunque no lo creas, a veces no hay tiempo para grabarlo. Entonces donde pueda grabarlo lo tengo que grabar. Y cuando no puedo, comparto el de los hermanos de Colombia, del libro Nuevas Misericordias de cada mañana del pastor Paul Tripp, y es muy bueno también. Pero la realidad es que me gustaría que lo sigan haciendo, escuchen los audios, compartan los audios. Somos como 70 en ese grupo del devocional, y lean. No hay una cosa mejor para el cristiano que leer la palabra de Dios, y en ocasiones es lo que menos hacemos, amados. Estamos en peligro de extinción, solo en peligro. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Mandamos un saludo a los hermanos que nos ven por el internet a través del ministerio Dios es Santo. Mandamos saludo a Miguel, a Lucas, a Jonathan y los que colaboran ahí, todos los hermanos que se unan a verlo, que como recomendación siempre les decimos que vayan a una iglesia, congregarse, que es lo óptimo, pero de plano si no, pues véanlo por el internet. Gloria al Señor por la vida de los hermanos de Milpillas, que ellos están luchando, Alberto y Silvia y toda la familia, y ellos están a manera de lo posible congregándose todos los días y hablando del Señor. Y obviamente también a nuestra amada familia de la iglesia en Cuernavaca, que amamos, como todas las iglesias, en León y Argentina, Villa del Mar de Hugo Gálvez en Chile, y los hermanos que ahí están en la brecha luchando fuertemente por la fe y que no descansan ni un día para proclamar el evangelio y andar en las cosas del Señor. Mas en todo esto sabemos que solo a Dios la gloria, ¿verdad? Ok, hermanos, estamos estudiando a manera consecutiva y secuencial el evangelio de Marcos. Estuvimos viendo los pasajes del 1 al 14 y ahora nos vamos a enfocar de los versículos 16 al 20. Versículos 16 al 20, así que abre tu Biblia en el evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos 16 al 20. Marcos 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. ¿Ya estamos ahí? Y vamos a comenzar a leer. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, nuestro Señor: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Hermanos, hemos estado viendo desde la aparición de Juan el Bautista en el desierto, lo que él estaba proclamando y todo aquello que él estaba haciendo allí, el llamado que estaba haciendo Juan el Bautista. Y el llamado no cambió para con Jesús. Prácticamente aprendimos que Juan el Bautista lo que hizo es presentar a Jesús para que continuara el evangelio. Domingo pasado estuvimos viendo acerca de los sufrimientos de los cristianos, hablando del paradidomi, que no es únicamente una entrega normal como se entrega a cualquier hombre que está ocasionando el mal, sino que fue una entrega de traición con violencia e injustamente. También estábamos hablando acerca de los verdaderos seguidores de Jesús, como siempre a través del sufrimiento y de la entrega pareciera como que se reproducen al morir o al ser entregados, porque en lugar de que el número se fuera reduciendo, pues iba creciendo. En ese entonces el poder de Dios se manifestó a tal grado que, como dice el pastor Miguel Núñez, les decía el domingo pasado, en lugar de que terminaran con los cristianos, los mataban y se reproducían. Más y más cristianos a donde quiera que fueran.
Hablamos también de la tentación de Jesús en el desierto. Va al desierto y pasa una tormenta tremenda. Dice la Biblia que estaba entre las fieras, mas obviamente aprendimos que el Señor lo cuidó. Aprendimos también algo que muchos no saben. Jesús fue tentado si no había pecado en Él. ¿Cómo va a ser tentado si no había pecado? ¿Qué se pudo haber tentado en Él si no había concupiscencias en el Señor Jesús que lo llevaran a pecar? Sí fue una tentación real. Sí sufrió la tentación como tú y como yo, simplemente Él no cedió al pecado. Su tentación no se convirtió en pecado porque Él no cayó a la tentación, sino soportó hasta el final. Y bueno, vemos la victoria de Jesús en el desierto. Y ahora también nos vamos a enfocar en el llamado a sus 4 discípulos, a los primeros 4 hombres a los cuales Jesús habla. Y esto obviamente tiene mucho que ver con nosotros. Nos podríamos preguntar, amados, ¿por qué Jesús llama a estos 4 discípulos? Alguna vez hice esa pregunta acerca de María a los hermanos en Cristo y les dije, ¿por qué tú crees que Dios eligió a María para ser la madre de su hijo? Y me dijeron todos, porque era muy buena, porque ella era una muy buena persona. En cierta manera tienen razón, era una persona no perversa, mas sin embargo la Biblia dice que no hay ni un solo bueno. No hay ni un justo. Entonces, María no fue elegida porque era una buena persona, sino fue elegida simplemente por la misericordia y voluntad de Dios. Amén. De la misma manera, estos 4 discípulos, muchos podrían imaginarse que tenían características de muy buenos hombres. Probablemente sí eran muy buenos trabajadores y pescadores, pero no tenían nada especial como para llamar la atención de Dios. Lo único fue que Él los eligió de antemano para ello. Amén. Entonces, de pronto aparece Cristo como maestro y pronto se va a presentar este llamamiento a sus discípulos. Debes de observar algo importante. Número 1, que Cristo tiene seguidores. De estos 2 primeros que vamos a hablar, lo más seguro que eran seguidores de Juan el Bautista. Es decir, en el bautismo de Jesús, ellos estaban presentes viendo, ya seguían a Juan. Juan tenía discípulos porque predicaba la palabra de Dios, como profeta que fue Juan el Bautista. Estos discípulos vieron a Cristo y obviamente Cristo al momento que es bautizado ya contaba con seguidores. Las palabras que habló, el momento que fue bautizado, cuando va y es tentado, pasa alrededor de 1 año entre el encarcelamiento de Juan el Bautista y que Jesús comenzara a hacer todo lo suyo. Ya había seguidores, ya se escuchaba el nombre de Jesús. Y antes de hacer el llamado, obviamente Cristo ya tenía seguidores. ¿Por qué les digo esto? Muchos piensan que los seguidores de Cristo comienzan a hacer desde que Jesús les llama, como que inauguran y de pronto ya conocen a Jesús. No, amados, recuerden que estos apóstoles tuvieron que estar presentes en el bautismo de Jesús, ¿ok? Era un requisito, por así decirlo, que estuvieran presentes desde que inició su ministerio Jesús. Obviamente el ministerio de Cristo empieza desde su bautismo, obviamente desde que nace, ¿no? Pero presencialmente o observacional fue desde que fue bautizado. Entonces estos discípulos ya lo conocían, pero nos damos cuenta de algo asombroso. Si Jesús hubiera abierto una escuela, ¿qué crees que hubiera pasado? Hubiera tenido alumnos. Si hubiera levantado su bandera, hubiera tenido soldados que lo acompañaran. Dice Matthew Henry, ese comentario me pareció formidable. Si Él hubiera predicado el evangelio, de pronto hubiera tenido oyentes. Por eso cuando Jesús llega y llama a estos hombres, los hombres de inmediato aceptaron el ir a seguirlo, como lo vamos a leer y vamos a estar estudiando. Entonces, los instrumentos que Dios escogió para inaugurar su reino eran hombres comunes y corrientes. Obviamente la Biblia describe que si eran pescadores, eran hombres fuertes, trabajadores. La pesca es un trabajo difícil y sobre todo en ese lugar en donde estaban trabajando. El mar de Galilea es un gran lago y ellos... esos pescadores se reconocían en toda la región porque ese mar o ese gran lago producía un número de peces de una cantidad increíble. Entonces había buen trabajo, obviamente había trabajadores y había dueños que tenían jornaleros, como es el caso de estos 4 que vamos a ver ahí. Entonces, estos instrumentos que Cristo escogió para inaugurar su reino fueron de lo vil y de lo ¿qué? De lo despreciado, de lo que estaba prácticamente lejos de las apuestas de los hombres como para dar algo para ellos. No, eran hombres comunes y corrientes.
La Biblia describe en 1 Corintios 1:27 que Dios escoge de lo débil del mundo, de lo débil del mundo, probablemente como tú y como yo, de lo débil del mundo. No los buscó a estos hombres en un cenedrín, no los buscó en un lugar en donde estuvieran todos los hombres ricos y sabios. No, Jesús buscó a aquellos hombres por los cuales mucha gente no daba nada, amados. Nada, gloria al Señor, porque son como muchos de nosotros. Jesús no buscó en escuelas de rabinos, sino que los tomó de junto al mar, un grupo de pescadores. Aunque Cristo, amados, no necesita quien lo ayude ni quien lo ayudara, absolutamente nadie. Pero el Señor formó su grupo, ese grupo que iban a trastornar, como hace rato orábamos, el mundo entero. Un grupo especial. Lo que quiero que entendamos y que quede claro, no es porque era un super Pedro, no es porque era un super Andrés, no era porque era un super llamado del Señor, un llamamiento eficaz, y ese llamado incluía ya el poder para hacer las cosas que el Señor les iba a encomendar. Yo en ocasiones he escuchado que hablamos, bueno, es que tú lo viste en Pedro, hermano, él padecía. Bueno, Pedro era Pedro, ¿no? O sea, nos lavamos las manos y decimos, bueno, es que ellos eran pues los discípulos, los apóstoles, por eso ellos podían. No, mi amado, ellos eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Obviamente contaron con la unción de Dios para darles dones extraordinarios, pero como personas, eran personas como tú y como yo. No había nada raro en ellos, no eran diferentes. No era como los que hoy en día se han levantado diciéndose ser apóstoles o profetas o grandes maestros que están envanecidos y llenos de soberbia y orgullo. No, amados, ellos eran gente común y corriente que obedecieron el llamado del Señor. Ahí vemos también la soberanía y la responsabilidad del hombre. Claramente, aunque el llamamiento es eficaz, ¿sí entiendes? Llamamiento eficaz, que es efectivo, que te va a llamar y a fin de cuentas vas a caer. Ellos fueron responsables en atender al llamado. ¿Qué quiero decir con esto? Pudieron resistirse por un tiempo tal vez, porque la gracia es irresistible. ¿Qué quiero decir con gracia irresistible? Tú puedes sostener un tiempo una puerta con grandes aguas del otro lado empujando, pero va a llegar un tiempo que vas a bajar y el Señor va a entrar y te va a sacudir. Eso es una bendición. Porque el Señor nos ha predestinado, amados, para ser pueblo suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que a fin de cuentas tú, mi estimado hermano, y tú, mi estimada hermana, vas a caer a los pies de Cristo si eres elegido suyo. Entonces, estos pescadores o estos discípulos atendieron al llamado inmediatamente. Muchos dirían, pues claro, Jesús les llamó. Sí, pero ¿a cuántos de nosotros Jesús no nos ha llamado y seguimos siendo tibios en el caminar? ¿O cuántos no seguimos practicando el pecado de una manera espectacular? ¿Y por qué de pronto estos hombres tuvieron un cambio radical, al menos a seguir a Jesús? Porque fueron responsables al llamado. No porque ellos podían hacerlo solos, no porque ellos tenían el poder para elegir a Dios, no. El llamado ya trae poder para decirte, despierta y sígueme. Pero obviamente podemos ver la responsabilidad del hombre, es decir, si nosotros creemos que el llamado es eficaz, amén, porque muchos de nosotros aún no lo seguimos de una manera eficaz. No es culpa de Dios. Obviamente uno despierto que nos ha levantado de entre los muertos, tenemos ya esa característica. Podemos nosotros ser diligentes en nuestro trabajo con el Señor, hacer su voluntad, o podemos ser perezosos e indiferentes y hacer toda clase de actividades que no edifican y que no son eternas, y las cosas del Señor no. Dime si eso es culpa de Dios. No, esa es responsabilidad nuestra. Estos hombres se caracterizaron por eso. Los llamó y ellos fueron de inmediato con él. Y tenían cosas que dejar, como el texto nos estaba indicando. Amados, aunque Cristo no necesita que los hombres le ayuden, a Él le plació echar mano para muchos de nosotros como para ellos y ocuparse en nuestra vida. Ocuparnos, no necesitarnos, ocupar todo nuestro ser para ser completamente regenerados, restaurados, hechos nuevos y comenzar a hacer cosas que antes no hacíamos. Eso es lo que Jesús hizo con esos hombres. Obviamente ellos se caracterizaban por ser trabajadores. El Señor honra a quienes trabajan con diligencia y colaboran con amor. El Señor no es injusto, hermanos.
El Señor honra y el Señor bendice a aquellos que trabajan con diligencia y con amor. Es por eso que algunos hermanos que están entre nosotros, que sirven para gloria de Dios, pero buen tiempo, no únicamente que sirven, sino que sirven a Dios. Porque podríamos decir que yo sirvo en el lugar en donde trabajo, donde estoy, pero probablemente no a Dios. Simplemente estoy sirviendo, pero servir a Dios es tener tu mente ocupada en las cosas del Señor. Pensar en inyectar el Evangelio a toda persona. Servir a Dios es estar pensando en oración todo el tiempo, hermanos. Para muchos es algo radical. Sí, es radical, hermanos, el llamado que el Señor hace. Es un cambio completo de vida. El arrepentimiento, ¿se acuerdan que dijimos que significa literalmente? Viene del griego cambio de mente. Completamente diferente. Por eso es que el Señor Jesús dice, por sus frutos los vas a conocer. No es necesario indagar tanto en la vida de las personas. Te das cuenta por el amor, por el trabajo que hacen hacia la obra del Señor. Estos hombres fueron honrados por Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque fueron elegidos por Él desde la eternidad. Por ese simple hecho fueron honrados, hermanos. Nosotros somos honrados por Dios también. ¿Por qué? ¿Lo merecemos? Claro que no lo merecemos. Porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra. ¿Qué más honra puedes desear sabiendo eso? Es sorprendente. La unidad y ocupación, amados, de estos hombres trabajadores en el trabajo que ellos estaban ejerciendo fue bueno y agradable delante de los ojos de Dios también. Por eso les dio esas características para hacerlo. Cuando tú trabajas con diligencia y te ocupas en las cosas del Señor o aún en las cosas del mundo para gloria de Dios, eso le agrada al Señor. Él está agradado de sus hijos, que estén haciendo lo que sea que hagan, pero que dejen la marca. Yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Alguna vez alguna persona le dijo a su patrón: oye, ¿no puedes conseguirme más hombres como tú, cristianos? Es una bendición, hermanos. Hay otros que dicen: cristianos, no, por favor, ya no me vayas a traer más cristianos. Depende del testimonio que des, pero estamos nosotros llamados a honrar al Señor con todo lo que hagamos, a ser los mejores en lo que hagamos. Sí, amados, a ser los mejores en lo que hagamos. Estamos llamados a eso, a dejar atrás toda la suciedad y todo el mal testimonio que fuimos regando durante tanto tiempo. Y el sacar esas semillas de lo que sembramos cuesta mucho trabajo, hermanos. Quien ha sembrado y cosechado sabe a lo que me refiero. Es mucho trabajo que tienes que hacer para cambiar tu reputación y que tu familia crea lo que tú ya crees. Crea que Jesús hace nuevas todas las cosas. Es cuestión de trabajar, hermanos. Porque no es nada más, soy cristiano, ya soy nuevo. La gente que está a tu lado va a decir: ajá, sí, tienes que trabajar, tienes que cambiar de mente completamente. Entonces, la ocupación que nosotros tengamos, amados, en esta tierra, el Señor se goza en ello. Honramos al Señor por la manera en cómo lo hacemos. Y tenemos que andar en eso. Aquellos que ocupamos el labor como ministros, es decir, que pescamos hombres para el reino de Dios, es un trabajo que el Señor le agrada, porque es a lo que Él vino. Aquellos que evangelizan y que están pescando hombres también con el Evangelio, es un trabajo que a Dios le gusta, pero también no es muy diferente a aquella persona que cuida a su nieto o a un niño o una niña y que le ora al Señor y canta alabanzas y le enseña de la Biblia. Eso honra al Señor también. Es decir, cualquier trabajo que tú tengas que hagas, pero que lo hagas con los ojos en Cristo, no únicamente que lo hagas, porque en ese caso todo el mundo glorificaría al Señor. En gran parte lo hacen porque respiran por la misericordia del Señor, pero nosotros debemos enfocarnos en dar la gloria al Señor en todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos hombres? ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos? Quiero que quede claro, no los llama por ninguna característica buena que tuvieran, aunque no eran pervertidas personas absolutamente, sino eran depravados por su pecado, pero intentaban hacer las cosas bien, aunque nada de lo que hicieran podía agradar a Dios por completo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es por buenas características que tuvieran, sino al contrario, era de lo vil y de lo despreciable, de lo que el Señor los sacó. Aparentemente Jesús ve algo notable en estos 4 hombres. Para las doctrinas arminianas, Cristo ve algo en ellos. Es decir, muchos piensan que vio a Pedro y como era pescador y comía pez y nadaba, pues estaba fornido, entrado, y Jesús dijo:
No, la guerra que voy a emprender, me voy a llevar a este que está bien grandote y dado. No, Jesús no vio nada en ellos, hermanos. Jesús simplemente los tomó porque eran suyos. El Padre, desde la eternidad, se los había dado. Es a lo que vino Jesús, a agarrar a su pueblo, a los suyos, a los que ya eran. Es decir, todo convertido, que tus ojos vean, no es de que tú lo convertiste, ya era, pero estaba cegado. Y el Evangelio le abre los ojos y lo llevas a papá. Por eso dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen. Esa es una bendición grande. Entonces, estos eran sus ovejas. Aunque aparentemente tenían buenas características para llamar la atención de Jesús, es probable que algunos que estaban pescando alrededor de ellos dijeron: no, pues Jesús los llamó porque Pedro es el pescador del mes. Yo pienso que por eso lo eligió. No, hermanos, lo eligió porque era suyo. Lo eligió porque era suyo. Aparentemente estos dos hombres primeros, o estos cuatro ya abarcando los otros dos, ven algo de autoridad en Jesús. Ya lo habían escuchado hablar. Y ahí sí es verdad, hermanos. Ellos sí vieron en Jesús algo importante. Ellos habían escuchado hablar a Jesús. Ellos veían la sabiduría que Jesús tenía. Ellos sabían la humildad que Jesús tenía y dijeron: yo voy a seguirlo. Aunque la decisión no era suya, pero ellos imaginaban que iban a seguirlo. Ellos imaginaron que era su propia voluntad, cuando era la voluntad del Padre quien estaba llevándolos a Él. Es que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, a eso me refiero. Y uno en su pecado dice: no, es que yo quise ir hoy al estudio, hoy quise ir yo a congregarme, hoy quise ir yo a la oración. No, hermano, si eres cristiano, es el Espíritu Santo produciendo en ti el ir a las cosas de Dios. Porque si no fuera el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer, ¿sabes qué hacíamos tú y yo? Lo que muchos, lo que la mayoría: hoy no voy, hoy estoy cansado, hoy no hago esto. Es eso. Esas porciones que el Espíritu Santo da de unción, por así decirlo, para levantarte y emprender, no son alimentadas. Tu fe no es alimentada y por eso decides hacer lo tuyo. Es esa libertad de conciencia de la que abrazamos en nuestra confesión de fe, los que la conocen. No es un libre albedrío como tal de elegir yo a Dios y yo decido elegir a Dios, no. Sino que es una libertad de conciencia que el Señor me otorga para yo poder responder de una manera agradable a Dios o negarme a Él. Si no, la predicación no tendría sentido, la exhortación no tendría sentido. El hombre tiene que ser emprendedor en las cosas del Señor. Entonces estos hombres vieron estas características asombrosas de Jesús. Aunque no era una apariencia física despampanante, la Biblia dice que se despojó de ese tipo de cosas. Ellos lo siguieron. Para Simón y Andrés, el gran sacrificio que iban a hacer no era únicamente seguir a Jesús. ¿Sabes cuál era el sacrificio de ellos? Dejar lo que tenían que dejar. Es lo que pasa con nosotros. El problema no es seguir a Jesús. Dices: no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema que vemos en los evangelios acerca de los seguidores que le ponen peros? Es que tengo a mi papá enfermo, es que tengo que ir a arreglar cosas de mi casa, es que estoy muy cansado, es que ahora se me fue el taxi, y es que ahora no tenía para ir, y ahora siempre hay un pretexto para seguirlo. Es decir, todos quieren seguirlo, pero no todos quieren abandonar lo que les estorba para seguirlo. Y ese es el problema que normalmente los discípulos vemos, que todos quieren a Jesús. Si entráramos a la mente, a una subconsciente de las personas, te aseguro que no lo siguen por la hermosura de Jesús, por su majestad y por su señorío, sino lo siguen por la salvación que Él ofrece. Es decir, sígueme y no vas al infierno. Pues la gente dice: yo no quiero ir al infierno, yo voy a seguirlo. Si fuéramos honestos, muchos de nosotros responderíamos eso: la verdad, yo no sigo al Señor para que sea mi Señor, yo lo sigo para que sea mi Salvador. Y es ahí donde vemos la tibieza en muchos creyentes. Se profesan cristianos, andan como cristianos, pero el Evangelio, la palabra de Dios y a Cristo se usa como un amuleto. Siempre proclamo las bendiciones, siempre quiero tener las promesas, siempre quiero decir que Dios conmigo, que sea la voluntad de Dios y todo, pero yo no entro en ese camino. Es lo más fácil, pero es lo más pervertido que hay. Y es lo que más se ve, amados. Quiero a Cristo, pero quiero lo mío todavía. Yo no quiero hacer las cosas como Él dice. Yo sé que hay un camino más fácil y mejor. Eso es lo que sucede. Estos hombres no se la pensaron en seguir a Jesús
por seguirlo o no, sino ellos pensaron lo que iban a dejar. Lo más probable que el trabajo que tenía Pedro y su hermano Andrés era un trabajo próspero. El lugar donde pescaban era un lugar que producía mucho pez, como te digo, mucho pescado. Y ellos estaban trabajando ahí, y trabajaban bien, y tenían dinero para sostener a sus familias. A lo mejor no como los otros dos discípulos que vamos a hablar, pero sí tenían que dejar. Ellos dejaron todo y lo siguieron, hermano. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Quisiera enfatizar aquí, ¿qué es dejar todo para ti y para mí? Dejar todo sería, dejas de trabajar y haces eso. No, eso no es lo óptimo, porque puede ser muy turbulento tu camino. Mejor trabajo de la mejor manera para la gloria de Dios. Confío en Él para su gloria y hago todo para exaltar su nombre. Lo más seguro que Él va a ir ajustando cosas en mi vida para yo poderlo hacer. O emprendo con fe algún tipo de negocio para dedicarme al Señor al 100%. O veo la manera en cómo buscar un trabajo que probablemente gane un poco menos, pero que tenga más tiempo para las cosas de Dios. Él sabe que es necesario todo eso, pero es más necesario seguirlo, hermanos. Y es ahí donde nos encontramos en grandes problemas. En grandes problemas. La iniciativa para llamar a los discípulos aquí en estos textos, amados, como siempre, está solamente en las manos de Jesús. Eso es muy bueno para nosotros. La otra parte es la que tú y yo ponemos, no porque le ayudemos, sino porque respondemos a ese llamado eficaz para que las cosas en mi vida y en la tuya sean más fáciles. ¿Qué quiero decir con esto? Si estoy diciendo que somos predestinados, que ya nos eligió, que Él ya sabe lo que va a pasar, pues entonces me siento y ya dejo que Él haga la obra. No, tenemos que seguirlo, tenemos que arrepentirnos, obviamente. Tenemos que amar a los enemigos, tenemos que dejar todas las cosas que impedían glorificar al Señor. Tengo que luchar con mi carácter, tengo que luchar con mi manera de hablar, con mi manera de escuchar, con mi manera de ver. Tengo que luchar con ello. Y la arma más tremenda para eso es la oración. Si tengo que hacer cosas, tengo que abandonar cosas, tengo que levantarme de la cama e ir a las reuniones, tengo que hablar con hermanos, tengo que visitar al enfermo, tengo que ir con el encarcelado, tengo que trabajar, amados. No existe el cristiano que ordene desde el sillón o desde la silla y controle todo. Estoy orando con ustedes en el Espíritu. No, hermanos, esto se trata de trabajar, esto se trata de movernos, esto se trata de emprender la obra. Y es lo que ellos hicieron. ¿Y por qué tengo que hacer todo esto si el Señor Jesús ya lo hizo? Porque mi vida tiene que estar enfocada únicamente en glorificar a Dios. Es por eso. No porque yo le ayude a la obra, no porque por mí las cosas vayan a cambiar. O como muchos oran, oremos para que todo Guadalajara se convierta a Cristo y vamos a alcanzar a todo Guadalajara. No, la Biblia dice otra cosa. La Biblia habla de un número de personas. Yo no sé quiénes son esas personas, ni tú tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarle a todos, amados, como si todos fueran elegidos, para que los que caigan a los pies del Señor glorifiquen su vida como la nuestra. Ahora, esto me da mucha paz, porque el trabajo al que estos discípulos son llamados es a extender el reino, hablar de Cristo, y obviamente no únicamente hablar, sino dar testimonio con su propia vida. Que tú los puedas ver y que te puedan ver y digan, él sí es cristiano, es diferente. Oye, él no habla maldiciones, es muy tranquilo. De pronto lo veo orando ahí en su coche, en su trabajo. Oye, mira qué familia, desprenden todo lo que tienen para ayudar a los demás. Hay luz en ellos. Oye, fíjate que hablan y me da tanta paz. O sea, no únicamente es el nombre, sino en verdad es hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Sabes qué habla más? Nuestro testimonio. No lo que hablamos, sino lo que somos, que lo que podamos decir o aconsejar. Porque este llamado es eficaz. El Espíritu Santo está con aquellos que Dios les habla, sopla vida a los muertos, como lo hizo con Adán, soplando aliento en su nariz. De la misma manera con nosotros, al escuchar el Evangelio, al recibir el Evangelio, al recibir al Señor Jesucristo en el buen sentido de la palabra, las cosas cambian y el Señor comienza a producir en mí el querer como el hacer. Ya no puedo ser el mismo. La gente no se hace discípulo voluntariamente, hermano. Nadie querría hacerlo. Son invitados, son llamados. Y cuando hablamos de invitación,
es de que nosotros vamos a aceptar la invitación y nosotros vamos a emprender el caminar detrás de Él. Amén. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esos pescadores viene del griego antropón, y antropón, pescadores de hombres, habla de atraer humanos, personas. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos, atraer a Él, no a la iglesia, a Él, personas. Entonces el hermano Tony decía algo: sí, yo sé, pastor, que los debo de llevar a Jesús, pero si yo sé que aquí estamos escuchando la verdad, pues quiero traerlos aquí. Y sí es cierto, pero la mente nuestra tiene que estar enfocada en llevarlos a Jesús, no a la iglesia. Porque a lo mejor estaríamos pensando como en el número, ocupar más sillas, o probablemente los que estamos preocupados por la economía de la iglesia, pues sí pensaríamos en eso, no más gente para que pues haya dinero para pagar la renta y comprar esas cosas. Pero la realidad es que eso no es lo que debe de pasar por nuestra mente. Por nuestra mente tiene que pasar si yo no les hablo del evangelio, la Biblia dice que irán al infierno. Yo tengo que hablarles del evangelio, tengo que hablarles de Jesús, del Salvador, de Dios, no por lo que yo crea, sino por lo que la Biblia dice. Y todo cristiano tiene que creer lo que la Biblia dice, aunque es completamente diferente a lo que mi mente dice. Lo que tu mente desea es completamente diferente a lo que Dios dice que desees. Eso no es raro, amados, es normal por nuestra condición pecaminosa. Es normal que no deseemos hacer las cosas de Dios. No te sientas único, viéndole la cara de santo a todos menos la tuya y la de tu esposo o tu esposa. Oye, todos son cristianos menos nosotros. Nos pasa a todos, nadie desea las cosas de Dios, pero tenemos que emprender y comenzarlas a hacer. Amén. Jesús ve a Simón y a Andrés, amados, echando la red. Imaginemos ese día. Supongo un día a una buena hora, a la hora que ellos pescan temprano, y la red circular grande con peso a los lados. Aproximadamente habla de una red como de unos 10 metros de grande y muchos pesos con una cuerda en medio. Y ellos la echan. Se requiere fuerza porque tenían pues los pesos. Esa red todavía se sigue usando hoy en día. Imagina, desde hace cuántos miles de años. El trabajo que ellos hacían era un trabajo de mayoreo. No pescaban ahí con una cañita y ya. No, ellos eran pescadores de mayoreo. Esas redes se siguen usando en algunas partes del mundo hoy en día. ¡Qué bendición! Entonces, las operaciones de pesca de ese entonces usaban esa red para pescar muchos peces. Y eso me habla algo, porque estos pescadores hacían esa labor como pensando en grande, no esos pescadores que pescaban un poquito, sino aquellos que tenían el trabajo que enredar la red. Cada vez que la van a aventar, la tenían que acomodar, hacer ahí bola, la cargan y la avientan, y luego la jalaban, sacaban los peces y otra vez. Era gente trabajadora. Era gente trabajadora. Y yo creo que Dios les dio esas características de antemano para que ellos fueran dimensionando. El Señor Jesús no habla únicamente a aquellos que piensan en pequeño. El Señor Jesús te llama y te hace pensar en grande. Porque a pesar de la tribulación, de la persecución, de las cosas que perdemos o dejamos, mejor dicho, o las cosas que ya no vamos a tener como antes, todo es victoria para nosotros, hermanos. Y debemos de pensar en lo grande, porque lo más grande que ha pisado la tierra es Jesús. Y nosotros tenemos que pensar en grande. Estos pescadores pensaban en grande. Pero imagina esa mañana ellos ahí echando la red, trabajando, y de pronto ver al Señor Jesús que se para. Ellos ya lo conocían, como te digo, pero te llaman: ven en pos de mí. Ven en pos de mí y los haré, no pescadores de peces, sino allá pescadores de hombres. ¿Por qué tuvo que incluir esta frase de pescadores? Porque ellos eran pescadores. Pero les dice: vengan en pos de mí. Ya no van a trabajar para hombres, ya no van a agarrar pececitos, ahora van a pescar hombres. Supongo que esto tuvo un tono más fuerte, porque tenía que ser un llamado también, no un consejo. ¿Cómo ven? Les ofrezco trabajo, ¿quieren venir? No, el Señor con toda su autoridad: vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Ya no pescadores y vendedores, sino únicamente pescadores. Estos hombres escucharon. Ellos fueron llamados a ser pescadores de hombres, personas pescando a otras personas, llamando la atención de ellos. Obviamente esa red pues es el evangelio, hermanos.
Ya no iban a atrapar peces con aquella red circular, sino ahora con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Este llamado obviamente también reúne todas las exigencias que de pronto muchos de nosotros no entendemos. Las exigencias que el Señor pide al momento que nos llama. Por eso la Biblia dice que Él aborrece al tibio. ¿Y recuerdas un sermón hace unos domingos? ¿Amas a Dios? ¿Cómo saber si lo amo? ¿Cómo hacerlo? Muchos dicen amarlo, pero pocos cumplen las exigencias que el Señor demanda. El llamado es personal, amados. Esta invitación de Jesús para ir en pos de Él no es una invitación para unirse a una causa o para aceptar algunas condiciones. No, es un llamado completamente radical. Es diferente a las relaciones que llevamos con la gente y con nuestras cosas y necesidades. Este llamado es un llamado completamente radical. Por eso conoces a algunos cristianos que de pronto les conocías su vida y de pronto los conoces hoy y dices, ¿qué pasó? Porque el llamado es radical, el poder de Dios es radical, hermanos. La iniciativa que aquí está tomada es de Jesús, y Jesús es Dios. Jesús tiene el poder para tomarte y cambiarte. Algunos estudiosos, amados, creen que pescar personas involucra reunir a la gente para el juicio. Algunas personas que se dedican a estudiar la Biblia piensan que el pescar personas es reunirlos para el juicio, porque el Antiguo Testamento usa una metáfora de la pesca en el sentido de ver el juicio final, o sea, reunirlos para el juicio. Pero el contexto de Marcos, sin embargo, deja claro que Jesús está llamando a los hombres no para el juicio, sino para salvación. O sea, Jesús no viene a condenarlos, sino viene a salvarlos. Lo que Jesús está haciendo con estos hombres es llamar a sus seguidores para que ellos comiencen a crear el reino de Dios aquí en la tierra. Por el poder de Dios, obviamente. Por eso digo crear. Pero eso es fabuloso porque el Señor está proporcionando lo necesario. Tanto la barca, como los remos, como la red, todo. Les dice, ustedes vengan y yo los haré pescadores de hombres. Este mensaje ya es como trillado para muchos de nosotros, pero ¿sabes qué? Yo creo que la misericordia del Señor quiere que tú y yo lo escuchemos otra vez, porque tenemos que ponernos a pescar, amados. La mayoría de esta iglesia, amados, ya han sido capacitados para pescar. La mayoría. Otros creen que están capacitados para pescar, pero en cualquier ola se ahogan. En cualquier marejada. Jesús está llamando a seguidores para crear su reino, su pueblo, amados. Aquellos que van a vivir con Él por la eternidad. Los discípulos serán entrenados para, durante ese tiempo que Jesús estuvo cumpliendo fielmente su ministerio, para hacer precisamente lo que Jesús estaba haciendo, proclamando el reino, reclutando gente para ello y llevándolos a una comunidad para que experimentaran el reinado de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, es el trabajo tuyo y mío. Dejar cuando Jesús nos llama. ¿Qué tengo que dejar? Todo lo que no glorifica al Señor. ¿Qué tengo que dejar? Parte de tu tiempo. ¿Qué tengo que dejar? Aún grupos de amigos o aún familia, amados, que te separan del Señor. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Oye, me están invitando a una reunión y no sé qué. Amados, si tú no eres un pescador de hombres, cuando vayas a dicha reunión, lo que va a pasar es que ellos te van a pescar a ti. Yo les digo a los hermanos, si tú vas a ir a tal reunión de amigos, de familia que antes ibas, eres un pescador, ve a pescar ahí, predica ahí el Evangelio, háblales de Jesús, obviamente que te vean que tú ya eres un pescador, que eres un discípulo, y llámalos, porque si no, en lo que menos te des cuenta, estás hablando como ellos, estás haciendo lo que ellos hacen. Por eso en ocasiones yo sugiero, amados, es necesario huir un poco de viejas amistades, o de círculos que te atrapan. Es sano, en lo que el Señor te capacita para ser aquel pescador de hombres y que nos has pescado tú. He escuchado algunas iglesias diciendo que el grupo de jóvenes de pronto se va a alguna discoteca a pescar. ¿A pescar qué? ¿Alcohol? ¿O qué?
Mejor predica afuera, mira, en la calle hay gente, en otro lugar. Los que terminan pescados son ellos. El llamado es radical, amados. Este no es el tema hoy para querer exhortarles y decirles que no están cumpliendo con la gran comisión, sino para recordarles que el llamado es eficaz. Eso quiere decir, tú ya cuentas con el poder de Dios en tu boca para anunciarlo y hacer cambios. Obviamente primero predicarte a ti. Predícate a ti. La técnica del espejo que nunca dejo de mencionar. Ahí predícate. Ahí predícate. Tú te conoces, tú sabes dónde están tus desventajas o tus beneficios. Los discípulos, amados, serán entrenados para hacer precisamente lo que Jesús está haciendo en este momento. ¿Sabes cómo eres entrenado tú? En los discipulados, a través de la predicación del Evangelio. ¿Sabes cómo eres entrenado? En la oración, en la reunión de oración, que es la mayoría de hermanos e iglesias, es la reunión más sola que hay. ¿Sabes cómo eres discipulado? Sirviendo. ¿Sabes cómo eres entrenado? Sufriendo. ¿Sabes cómo eres entrenado? Viendo a Jesús. Es como los niños que siguen a un futbolista y juegan como él. ¿Qué hicieron? Lo siguieron. Dejaron sus cosas que les cargaban, las voces que les decían, tú no puedes, no sirves para esto, y mira, no vas a hacer. Y ellos fielmente siguieron a alguien. ¿Sabes cómo eres entrenado? Siguiendo a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? El llamado es eficaz. Eso quiere decir, Él ya derramó poder en ti y en mí. Es lo que hablábamos en la reunión del viernes. Ya eres tocado por Dios. Basta con ser valiente y emprender, amado. Porque si no sería una contradicción. Que el Señor dice en su palabra que nos ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio. Entonces, ¿dónde está ese espíritu? Ahí está, pero no lo explotas. No lo usas. Tenemos que caminar, tenemos que sufrir al dejar esas cosas o aquellos pecados, aquellas tradiciones, aquella pereza, aquella carga, aquel temor, aquel nerviosismo, incertidumbre, aquellas voces que fueron sembradas a lo largo de nuestras vidas de que tú no servías para algo, no servías para esto, tú no eres bueno para eso, tú no puedes. Permíteme, las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús y ahora sirvo porque Él me va a usar a mí. Por eso sirvo. Aunque me digan que nada puede hacer conmigo algo bueno, o que no puedo hacer nada, el Señor lo hace, el Señor lo ha hecho. De lo vil, de lo despreciado, de lo débil. Porque el poder está en Él, no en nosotros, amados. Amén. Y luego dice ahí este texto, versículo 28. Una de las palabras favoritas de Marcos, ¿recuerdan? Y luego, como de inmediato, dejadas sus redes, le siguieron. El labor de convencimiento que normalmente queremos hacer nosotros aquí en la iglesia sucedió en un minuto, hermanos. Pero obviamente antes ellos dieron testimonio de Jesús, lo estuvieron vigilando, lo vieron que era íntegro. Él les llamó y lo siguieron. Eso sucedió. Es como nosotros debemos de emprender la obra. Dejamos nuestras cosas, dejamos lo que más amamos y vamos a servir al Señor. Cuando lo hacemos de corazón, pues obviamente funciona, es de parte de Jesús. En la versión de Lucas, amados, el llamado de estos 4 discípulos sigue el gran milagro de la pesca abundante, que hace más fácil entender por qué lo siguieron. Es decir, Lucas está narrando que hubo una pesca milagrosa y después lo siguieron por eso, pero Marcos enfatiza únicamente en el llamado. Marcos está diciendo que él fue a llamarles. Entendemos por la historia que ya lo conocían, y por el otro evangelio que nos está refiriendo aquí Lucas, pero Marcos no da ese detalle. Porque, y me gustaría más adentrar al evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, hermanos, y Lucas y Mateo se alimentaron de él para hacer sus evangelios también. ¿Por qué Marcos no le importará esa parte? Porque fíjate qué hermoso, Marcos no está poniendo condiciones para seguir a Jesús, sino Marcos está diciendo, lo siguieron porque Él era Dios, y Él les dijo, les llamó y fueron. No pudieron resistirse al llamado del Señor, aunque sabían lo que tenían que dejar. Me gusta el evangelio de Marcos porque enaltece el nombre del Dios Altísimo y su poder. El evangelio de Juan
Juan el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero de Dios, y dos de sus discípulos, incluyendo a Andrés, porque era discípulo de Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Entonces Andrés va a su hermano Pedro y le anuncia que ha encontrado al Mesías. Juan 1:35 dice esto, y una vez más es más fácil entender por qué lo siguieron. Yo también abrazo el Evangelio y lo creo de Juan, pero Marcos está excluyendo esos detalles. Es que Andrés escuchó que él era el que había de venir, que era el Mesías, fue corriendo con su hermano y le dijo: vente, vamos a seguirlo. Entonces cuando Jesús llegó, ellos ya lo estaban esperando con maletas hechas. Pero hoy me gustaría que nos enfocáramos en el poder de Dios conforme al Evangelio de Marcos. Sin ninguna condición, simplemente les llamó, dejaron sus redes de inmediato, y lo siguieron. El Evangelio de Marcos, a pesar de que es un evangelio corto, está completamente nutrido de la soberanía de Dios. Marcos no da, amados, nada de ese trasfondo. Tal vez simplemente está reduciendo la historia a lo más esencial: el llamamiento eficaz del Señor. Él está tratando de enfatizar la atrayente naturaleza del llamado de Jesús, no la atrayente naturaleza de Jesús física, porque no tenía esa naturaleza por la cual las mujeres o los hombres lo siguieron, sino era el llamado, la voz de Jesús, era el evangelio vivo ahí enfrente de ellos. En su evangelio, hermanos, Marcos dice que Andrés aparece solamente una vez más, en el versículo 13, aunque su nombre se menciona 2 veces más, incluyendo en la lista de los apóstoles, porque obviamente Andrés tenía ese ministerio, tuvo ese ministerio. Jesús le dará a Simón el nombre de Pedro también, y Pedro se convertirá en el más prominente de los apóstoles en ese entonces. Vemos que Pedro también va a tener una conducta muy voluble y va a negar a Jesús. Después de la resurrección se va a convertir en un hombre sólido para la fe cristiana de todos. A partir de ese día, Simón y Andrés siguen a Jesús, pero Jesús los deja cerca de la casa por algún tiempo. Ahí se retira un poco de ellos. El sábado asistirán a la sinagoga en Capernaum, que está cerca de su pueblo, y van a regresar al hogar. Ahí Jesús va a sanar a la suegra de Pedro. Se quedarán en Galilea durante los 9 primeros capítulos de este evangelio, y después irán a Judea, regresarán a Galilea y después la resurrección. El evangelio de Marcos no enfatiza tanto. Hay algunos textos, 6, 7 textos que hablan de ellos, pero es que Marcos no se enfoca en ellos. Marcos se enfoca en Cristo. En lo que se enfoca Marcos es en la conducta, por ejemplo, de Pedro, hablando de una conducta voluble. Es en donde yo me gustaría detenerme, amados, aquí, porque en ocasiones confundimos cómo este llamado eficaz, si es eficaz, ¿por qué nosotros no somos eficaces, como decía? Entonces algunos hermanos dicen que porque es que Dios no ha querido que seas eficaz. Entonces volvemos a lo mismo. Dios es el culpable de que tú y yo no emprendamos la labor como discípulos. No, de ninguna manera. Claro que la salvación en su totalidad es del Señor, pero la glorificación es parte nuestra, para glorificar a Dios. Es el propósito nuestro. Imagínate Pedro, en este caso del llamado. Vemos que estos hombres dejan todo, siguen a Jesús, pero nos topamos con un problema. Pedro tiene una conducta muy voluble. Pedro está manifestando actitudes como de no un cristiano verdadero, como muchos de nosotros. Pedro va a negar a Jesús. No lo hace una vez, lo hace 3 veces, como tú y como yo también. Con muchas actitudes, con un sinnúmero de cosas negamos a Jesús. Que no me gustaría definir la lista hoy, porque muchos aquí saldrían salpicados como yo. Hoy quisiera enfocarme a la otra parte. Jesús estuvo haciendo un sinnúmero de milagros, amados, y su palabra sabia salía. Los enfermos sanaban, y las cosas que antes no se veían delante de los ojos, pero aún así el pueblo o sus sectores directos eran infieles. Entonces, ¿dónde está el llamamiento eficaz? ¿O por qué hay error ahí? ¿Por qué nosotros, aún sabiendo estas verdades tan hermosas, seguimos siendo infieles a Dios? ¿Qué acaso no soy un elegido? ¿Qué acaso Dios no ha derramado su Espíritu Santo en mí? ¿Qué acaso mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida? ¿O qué pasa? No, es que tenemos un cuerpo terrenal, pervertido y pecador.
Ese es el problema, pero el Señor ofrece un futuro siempre después de los fracasos. Cuando el Señor llama a sus discípulos, llama sabiendo quiénes eran. Y no produció en ellos un cambio de pronto para que los siguieran y fueran hombres ya diferentes. No, seguían siendo los mismos hombres. Les dio un toque de fe para que pudieran seguirlo. Pero aún eran hombres que cometían muchos errores, y amados, y esos errores los cometían delante de Jesús. Jesús estaba frente a ellos. Entonces yo quisiera incluir esto para este llamamiento en el que nos estamos enfocados. Ven y sígueme. Hoy tú y yo, si somos honestos, podríamos decir: Señor, es que me dices que te siga, pero es que soy así, hago esto, soy injusto, Señor, parece que no te amo. Si fuéramos honestos, eso es una característica de que lo amamos. Estamos sufriendo, amados, por la condición nuestra y no poder dar más. Podría haber algunos otros que no les importe en lo absoluto, que no tengan una vida enfocada en el Señor. Podría haber algunos otros que tengan una vida enfocada en el Señor, pero conforme a su voluntad, no la voluntad del Señor. Y a fin de cuentas todos estaríamos como defectuosos después del llamado. Entonces, para mí, amados, el llamado del Señor, para mí el llamado del Señor sería: deja tus redes, no una vez, déjalas hoy, déjalas mañana, déjalas pasado mañana, en una semana, en un mes, en un año. Déjalo. Y entiende cómo son las cosas. Las cosas no únicamente, amados, son de que Jesús hace el llamado y al vernos defectuosos todavía nos desecha. No, hermanos. El Señor tiene misericordias todos los días para cada mañana. Y su llamado eficaz quiere decir, amados, que tarde o temprano vamos a terminar haciendo su voluntad. El proceso de santificación, amados, no es que el Señor me llamó, echa tus redes, dejé mis redes y de pronto lo seguí, soy perfecto. No, quiero enfatizar, porque muchos de nosotros podemos ser muy productivos para el reino de Dios y no lo somos por tu propia carne que pesa. Yo creo que yo no sirvo para eso. Y es tu propia carne condenándote. Si yo te digo que el llamado es eficaz, como la Escritura dice, es que el Señor derrama en ti poder eficaz para hacerlo. Pero ¿sabes qué te detiene en ocasiones? Aunque algunos pudieran criticarme por motivarte de esta manera, tu propio fracaso. Entonces estás escuchando la voz del Señor que te dice: sígueme, sígueme. Pero Señor, es que no. Y es que Señor, no puedo. Y es que Señor, sígueme, sígueme, sígueme. Entonces inmediatamente yo tengo que responder a ese llamado. ¿Cuándo? Hoy, cuando el Señor te dice: sígueme. Ese sinnúmero de pecados, hermanos, se va a convertir en nada, en un simple detalle, haciéndome olvidar todo. Lo que te quiero decir, Pedro, amados, fue llamado. El llamamiento sí es eficaz. En donde me doy cuenta que cambió su vida completamente. Después de un sinnúmero de errores, de negar al Señor 3 veces, muchos historiadores dicen que se vieron cara a cara cuando Pedro y Jesús se dieron cuenta que esa profecía que Jesús le dijo se cumplió cuando lo está negando, hermanos. El error de Pedro no es como tus errores y los míos. El error de Pedro fue delante de la cara de Jesús. Esto es gracia, hermanos. Que hay futuro después de los fracasos. Me gustaría que vayan para retroalimentar este llamado eficaz. ¿Cómo es eficaz a pesar de mi improductividad? ¿O cómo es eficaz a pesar de mi carne tan infiel al Señor? Vea 1 Samuel 12:20. Estamos sumergidos ahí en Samuel, amados, y está perfectamente bien unido a este texto del llamado del Señor a los suyos. Y puedes subrayar ese texto. Recuerda que este tipo de textos no son únicamente para tener una bendición, un buen día, para emprender lo que tengas que hacer. Este tipo de textos son para aquellos, el pueblo de Dios, los que quieren emprender la obra de Dios, no la obra suya. Y mira, te lo voy a leer, una versión muy clara. No temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor.
sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces irían tras vanidades que no aprovechan ni libran, pues son vanidades. Pero el Señor nos dice: no temas. Cuando Pedro fue llamado, cuando Andrés fue llamado, cuando los otros dos fueron llamados, incluían esto. Ellos eran hombres como tú y como yo, y cometieron errores después de ello como tú y como yo. Pero la gracia del Señor irresistible y el llamamiento eficaz incluye este bálsamo que te levanta y te dice: actúa, no temas. Aunque has cometido un sinnúmero de pecados y de males, no te apartes de mí. Este texto está hablando de los israelitas. Tuvieron temor y arrepentimiento cuando se dieron cuenta que habían pecado en exigirle a Samuel que les diera un rey. Pero luego llegaron las buenas noticias, porque a pesar de su infidelidad, como la tuya y la mía, cuando Dios ya nos llamó, dice: no temas. Yo sé que tú has hecho un sinnúmero de cosas malas, pero no temas, continúa el camino del Señor. Te insisto, porque sé que hay muchos abusados aquí entre nosotros. Esto no es un amuleto para que hagas tus cosas bien. Esto habla del seguir a Jesús, de continuar en su camino, de gozar de ese llamamiento eficaz del que ellos gozaron. No se deben de apartar, porque entonces vas a ir tras tus vanidades. Sigue al Señor, deja todo y sígueme. Ellos ¿qué hicieron? Dejaron todo y lo siguieron. Dejaron sus vanidades y lo siguieron. Esto es el Evangelio, hermanos. A pesar de que hemos pecado grandemente y que hemos deshonrado terriblemente al Señor, a pesar de que ahora nosotros tenemos a un rey delante de nosotros que es Jesús, a pesar de que nosotros tenemos a ese rey que fue obtenido por nuestro pecado, es completamente irónico, a pesar de que ese pecado no se va de ti ni de mí, aún Él sigue siendo nuestro rey. Y a pesar de que nosotros estamos en la condición de desobediencia muchas veces, el Señor ahí está, diciéndonos: no teman, no teman. Si el Señor nos dice: deja todo y sígueme, no es que me llama y me encomienda una labor sin que Él esté delante de mí. No, amados, Él está delante de mí, atrás de mí, a un lado mío, a otro lado, arriba, por debajo, en todo lugar. Él nos va cuidando, amados, en todos lados. Esto únicamente lo pueden gozar aquellos que siguen al Señor. Estas palabras para otros pueden ser locura. Estas palabras para otros pueden decir: ah, qué bonito, qué padre. Pero para los que estamos siguiendo al Señor es una bendición escuchar y saber que cuando el Señor nos dijo: sígame, como lo dijo a estos primeros 4 discípulos, no les dijo: síganme ahí como puedan, síganme. Yo voy marcando el camino, yo voy diciéndoles por dónde, yo voy diciéndoles cómo, hasta que lleguen al lugar en donde los quiero tener. Mira el versículo 22 de ahí de 1 de Samuel 12, 22. Porque el Señor, dice esa porción, a causa de su gran nombre, no a causa nuestra, a causa de su gran nombre, no desampara a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. No es por el hombre, no es por las características de estos hombres, no es porque Pedro y Andrés tenían algo especial, porque Jacobo y Juan probablemente eran sus primos. No, es porque a Dios le plació. Y las mismas cosas que a ti te detienen para seguir al Señor fielmente y en verdad ocuparte de la salvación de tu familia, predicándoles el Evangelio, de tus vecinos, de toda la gente que te rodea, eso que te detiene, a ellos también les detenía. Pero ellos continuaron cayendo en dificultades. Lo que tú y yo tenemos que hacer es continuar, seguirlo, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, de nuestras inconsistencias. Lo que no tienes que hacer es dejarlo de seguir. Él lo entiende. Él lo entiende. Sabe quiénes somos, amados. Él sabe que aún cuando estaba en la cruz
mucha gente de la que estaba allá abajo gritando le había recibido milagros o habían visto. Él lo sabe, y Él aún así murió por ellos, por aquellos que iban a creer en su mensaje. Entonces este llamado que hace, que se lo hace más adelante, versículo 19, dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío. Ellos enderezaban las redes. Luego les llamó, dejando a su padre Zebedeo. Jesús sabe que duele dejar. Jesús sabe, amados, que el cambio de vida no nos cae muy bien. Jesús sabe también que somos traicioneros a su palabra y a Él. Pero ¿sabes qué? Aún así nos llama. Aún así nos llama. Entonces, si hoy aquí hay algún Pedro, algún Andrés, algún Jacobo, algún Juan, y escuchan el llamado de Jesús, que les dice: ven en pos de mí y sígueme, y dejas aquello que no es importante para tu vida, como lo que es importante también, y sigues a Jesús, las cosas serán diferentes. Tú podrás vivir para gloria de Dios, en verdad, no conforme a lo que tú piensas, sino conforme a lo que el Señor dice. Y de esa manera nosotros, amados, podemos exaltar el nombre de Dios y glorificar su vida. Deja hoy lo que tengas que dejar. No te digo únicamente lo malo, sino te digo también lo que es bueno, pero que tienes que dejar. Déjalo hoy. El llamado del Señor es hoy. Y probablemente podría ser mañana también, pero eso no te lo aseguro. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en donde tú y yo podemos ir fielmente al Señor. Hoy es el día en donde puedes arrepentirte si no lo has hecho en verdad. Hoy es el día en donde puedes pararte en la brecha y decir: Señor, yo te voy a seguir. Aunque me llamen loco, aunque se alejen de mí, aunque ya no me hablen, hoy te voy a seguir. Y lo mejor de todo esto, que no será con mi propia fuerza, Señor, porque sé que tú me darás las fuerzas para continuar. Y no te seguiré porque yo quiero seguirte, sino porque tú me hiciste pueblo tuyo y tu pueblo te sigue. Es algo que no podemos comprender. Yo escucho el llamado, yo comienzo, pero Él tiene el poder para que yo pueda seguir. Él sabe a dónde va, hermano. No es un llamado incierto, sino Él me dice: sígueme, y sabe a dónde voy a llegar. Él sabía cómo iban a terminar estos mártires. Porque aunque sabemos que Juan no murió martirizado del todo, sino exiliado, hermanos, la historia dice que lo llegaron a meter en una cazuela con aceite hirviendo, con agua. Jesús sabía el fin de ellos. Y recuerda algo por último, que el propósito de nuestra vida no es hacer tu propio bien, sino cuando eres cristiano tú dejas de valer, amado. Porque la vida cristiana comienza, en verdad la verdadera vida cristiana comienza cuando te das cuenta que tu vida no vale más nada. Ahí empieza la vida cristiana. Cuando te das cuenta que tu vida no vale nada para tus cosas, para el mundo, y te das cuenta que los demás valen más que tú. Va completamente en contra de la psicología humana de tú vales mucho. Jesús era lo más preciado y lo más caro, lo más grande de todo el universo, de todos los tiempos, y mira cómo le pagaron. Cuando dejamos de enfocarnos en el yo, y cuando dejo de enfocarme en mis cosas, y en mi persona, y en mi familia, y comienzo a servir y amar a Dios sobre todas las cosas, mi vida comienza a tomar un sentido delante de los ojos de Dios. Nuestro problema somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos detenemos, amados, a seguir a Dios. Deja tus redes y sigue al Señor Jesús. Él hará el resto, amén. Oremos, hermanos. Oh Rey bendito, Señor.
Padre, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, y ayúdale. Ayúdanos, Señor, a poder ir en pos de ti, Señor amado, dejando aquellas cosas que me separan de ti, deseando escuchar tu voz, Padre amado. Tú conoces las intenciones nuestras, Señor. Tú sabes por qué estamos aquí. Porque aún arrastramos religiosidad, pensando que el venir a este lugar, Señor, es recibir una porción de tu bendición. Cuando aún muchos no comprendemos que lo más hermoso, Señor, y más glorioso que pasa dentro de este lugar es la predicación de tu palabra. Tu palabra, Señor amado, da alivio. Tu palabra nos exhorta, aún nos corta, Señor. Oh bendito Rey, hemos pisado tu sangre, Señor. Te hemos negado un sinnúmero de veces, Señor. Hemos abrazado tantas doctrinas humanas y confiado en ellas, Señor, diciendo, sí, es mi Salvador, pero no confiando en ti, Señor. Pero hoy, amado Rey, como tu palabra dice, Señor, a causa de tu nombre, Señor, sabemos que no seremos desamparados aún en nuestra condición. Y sabemos también que llegará un día en donde seremos inundados de ti, Señor bendito. Y no volveremos a negarte, sino al contrario, Señor. Te confesaremos aún en un lugar incómodo. La gloria sea a ti, Rey bendito, porque aún si tenemos salud este día es por ti. Si tenemos pan es por ti, Señor. Si tenemos techo es por ti, amado Rey. La gloria sea a ti, amado Señor, porque aún en nuestra imperfección, tú nos perfeccionas en Cristo, Señor. La gloria sea a ti, amado Señor, porque aún cuando mis pies se mueven, Señor amado, para emprender el camino hacia ti, tú los mueves, amado Rey. La gloria sea a ti, amado Señor, porque nada es nuestro, nada nos merecemos y todo es por tu misericordia. La gloria sea a ti, Señor, porque como decía antes, cuando no valgo nada, para ti valgo todo, Señor. Y cuando soy débil, para ti soy fuerte, amado Señor. Cuando soy fuerte, soy débil, amado Rey. Pon, Señor amado, de tu poder en todos nosotros. Y síguenos llevando, Señor, a emprender ese camino, el camino a la cruz. Para que podamos, Señor amado, sentir ese llamado, así como estos hombres lo sintieron. Así como Pedro, Andrés, Señor, Jacobo y Juan, escucha tu llamado, nosotros, Señor, lo escuchemos. Y no solo lo escuchemos y quedemos ahí, sino que lo escuchemos y te sigamos, Señor. Señor, si derramaras de tu poder en todos nosotros y pudiéramos al menos, Señor amado, imaginar cuántas personas podrían escuchar tu evangelio, cuántas personas podrían ser sanadas, Señor, de su pecaminosidad, sería enormemente grande, Señor. Todo sea para ti, para tu gloria, Padre. Te damos gracias por este momento, Señor, que tenemos estudiando tu palabra, Señor. Gracias por de lo que tú nos has librado, nos libraste ya, Señor, de la muerte. Gracias por anunciarnos quiénes somos, Señor, para vivir arrepentidos todo el tiempo. Gracias por aquellos hermanos que tú usarás para tus propósitos perfectos. Gracias por aquellas hermanas, Señor, que tú usarás también en piedad, en humildad, en mansedumbre, Señor. Gracias porque transformas, Señor, y seguirás transformando nuestra manera de hablar, de vestir, Señor, de pensar, de actuar, de amar. Gracias, Padre amado, porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias porque somos participantes de ello, no por nada bueno en nosotros, sino por tu misericordia y tu glorioso nombre, Señor. Guarda esta palabra, Señor, y aún permite que mis hermanos puedan discernir y abrazar todo esto. Y que nos sintamos participantes no únicamente de la predicación de hoy, sino que vivamos el Evangelio de hoy para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.